19:37 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos ahora con qué continuamos. Continuamos cronicando lo que ha sucedido recientemente en China, donde lejos de tratar de mostrarse un espacio más benigno a lo que son las disidencias y especialmente a la libertad de culto, se ha intensificado la persecución, ya no solamente dentro de lo que es la práctica cotidiana en la vida política, sino incluso dentro de lo que es la ontología digital. Así pues, y en este sentido, en su afán reafirmado de sinizar las religiones, es decir, de obligarlas a integrar las características chinas en sus creencias y prácticas, el jefe de Estado chino ha decidido establecer lo que podemos considerar un pase digital, un fenómeno muy de moda teniendo en cuenta lo que es el disciplinamiento médico, pero ahora ya aplicado este sistema de control dentro de lo que es el mundo virtual. Así pues, lo que se está viendo que este pase digital lo que va a permitir es, previo fiscalización del propio régimen comunista chino, mostrar si los distribuidores de contenido religioso están aptos o no para difundir su verdad dentro de las plataformas digitales albergadas dentro del territorio oriental. Dado que el Partido Comunista Chino decidió en noviembre pasado dejar el camino abierto a Xi Jinping, quien podrá conservar su lugar como presidente en el 20º Congreso programado para el 2022 e incluso después, el Dragón Rojo siente que le están creciendo sus alas al permitir mostrar su forma inmersiva de control y persecución aún dentro de Internet, lo que para muchos era aquel vericueto de espacio de libertad que quedaba. Así pues, lo que quiero remarcar aquí es lo siguiente. Perdón que se me ha complicado las hojas. Que a partir de ahora, todo el contenido religioso publicado que esté dentro de lo que sea el mundo digital en China debe ser examinado bajo riesgo de censura, sistemáticamente hablando, por los propios funcionarios designados por el partido en cuestión. Cito expresamente: las organizaciones o personas extranjeras y las organizaciones creadas por extranjeros no podrán operar servicios de noticias religiosas en línea en China. Esto se informó el 21 de diciembre del año pasado en el sitio de noticias Global Times, propiedad del Partido Comunista Chino. En la tierra de los mandarines, el contenido religioso online procedente del exterior, y cito nuevamente, incita a la subversión del poder estatal, viola el principio de independencia y autogestión y empuja a los menores a creer en la religión. Nuevamente citado de Global Times. La sinización de las religiones, especialmente la católica, sigue siendo la más preocupante para China. Y me refiero particularmente a la religión católica verdadera, tradicional, conforme a las enseñanzas bimilenarias, y no a esa pantomima que se ha montado en un acuerdo ficticio entre el Vaticano y ciertas autoridades eclesiásticas designadas por el propio régimen comunista. Ciertamente se muestra una preocupación por demás grave para el régimen al notar que hay personas que todavía no se arrodillan ante el Estado, sino que se arrodillan ante el único que corresponde, que es Dios. Por lo tanto, en nombre de el principio de control democrático de las religiones, un tema muy común para los funcionarios allí establecidos, recordando lo que ha sido justamente el designio de Xi Jinping, ya se ha visto cómo incluso la Navidad se la empezó a considerar ya en el 2021 como una amenaza occidental para la cultura china, y la retransmisión de la misa en San Pedro de Roma se convirtió particularmente como un atentado a la seguridad del Estado. Esto también está cronicado por los propios portales oficiales que están funcionando en este momento allí en el Gigante Oriental. Esa es la razón por la cual las autoridades del distrito de Rongan, provincia de China, prohibieron las celebraciones de Navidad en las escuelas locales el 25 de diciembre del año pasado. La razón fue particularmente cómo se trataba de una fiesta occidental, atentaba a las tradiciones propias de Oriente. La Navidad representa una amenaza para la cultura nacional china, según establecieron los funcionarios locales, y esta amenaza tiene que ser diezmada a fines de evitar la proliferación que se ha visto en los últimos años con eventos relacionados a la Noche de Paz. Incluso se ha visto cómo hay una preocupación genuina por la filtración cultural que se da ya en materia
de plataformas de videojuegos, algo que el régimen ya venía controlando desde el año pasado y que desde este espacio se cronicó prudentemente. Además, se lanzó un llamamiento a los profesores para trabajar en aras del mantenimiento de la tradición china, es decir, recrudecer el adoctrinamiento en pos de favorecer el Partido Comunista Chino, porque si analizamos la historia, la verdadera, entre comillas, etnia china no es particularmente la que se encuentra en dicha región, sino son los exiliados que hoy se encuentran bajo vilo de ataque en Taiwán. Pero eso ya sería materia de una conferencia especial. Retomando pues el punto y para finalizar, cualquier individuo u organización china que busque difundir contenido religioso en línea, ahora necesitará autorización previa para hacerlo, y esto se trata nada más y nada menos que de establecer el famoso pase digital para actividades religiosas, que viene a demostrar una vez más que cuando se denunció desde este espacio lo que eran los campos de concentración y reeducación para religiosos en China, no era una ficción, muy por el contrario, se sabe que la religión, particularmente la católica, es incompatible con el comunismo, y así quedó asentado en cada encíclica magisterial y no pastoral, para que no evitar confusiones, desde la historia misma de la Iglesia. Finalmente, y cierro con esto. Esto se trata de una medida que, según las propias autoridades comunistas, pretende garantizar la libertad de creencias de los ciudadanos, un eufemismo bastante extraño, frente a quienes, y cito según las propias autoridades, utilizan la religión para realizar actividades en Internet que ponen en peligro la seguridad nacional. Yo en todo caso pensaría que se trata de poner en peligro la hegemonía gobernante. Pero justamente se demuestra una vez más, y con esto es lo que quise traer hoy, que el principal enemigo de las ideologías no son otras ideologías, es la fe. Esto se vio en la Revolución Francesa, se vio en la Segunda República de España, se vio en la Guerra Cristera de México y se está viendo actualmente en el avance del Partido Comunista Chino hacia el mundo. Una falacia que realmente provoca risa si consideramos que estas medidas afectan particularmente a los fieles cristianos, que son una minoría, estimadas en más o menos en 2015 en 10,5 millones, si mal no me equivoco, es decir, menos del 0,77% de la población. Parece ser que una pequeña, ínfima, minúscula minoría creyente es una amenaza a la seguridad nacional. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Porque mientras sigue estando un solo católico en pie, el comunismo tiene algo que temer. Porque todavía queda un último ser humano en pie de guerra, dispuesto a enfrentarse a la ideología más cruenta y perversa intrínsecamente. Nada más, caballero, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube.